El Estado democrático ha sido, durante generaciones, el ideal ético de muchas naciones. Sin embargo, no es fácil de alcanzar. Para ser un logro en México, tuvo que darse todo un proceso histórico que dio lugar a la democracia actual y constituyó sus cualidades distintivas. El siglo XIX fue para México una etapa de grandes cambios y dificultades que comenzaron con la proclamación de la independencia. Tras lo cual, surgieron dos grupos políticos que buscaban la estabilidad del país, pero desde diferentes perspectivas. Los conservadores, quienes buscaban instaurar una república centralista, en la que el poder residiera en un gobierno central, depositando las decisiones del Estado en una persona o número reducido de ellas. Y los liberales, quienes buscaban instaurar un gobierno federalista con estados libres y soberanos en los que el poder residiera en el pueblo. Estas diferencias ideológicas provocaron constantes luchas y formas de gobierno en el país hasta 1855. Algunos de los conflictos y circunstancias que impidieron la existencia de acuerdos para organizar al país fueron la intervención de la Iglesia como parte del Estado, la invasión francesa, la intervención estadounidense, la anexión de parte de nuestro territorio a Estados Unidos de América. Tras declararse la independencia de México en 1821, nuestra nación ha pasado por varios proyectos políticos. Bajo el mando de Agustín de Iturbide, México se constituiría en un efímero imperio, mismo que fue terminado al establecerse el primer Congreso Constituyente que promulgó la Constitución de 1824, la cual instauró en el país una república representativa, popular y federal. No obstante, la vigencia de la Constitución de 1824 no se prolongó, pues en 1835 fue derogada. En 1836, los conservadores promulgaron las 7 leyes constitucionales, que terminaron con el federalismo y establecieron un gobierno central. A partir de ese momento y hasta 1855, los conservadores tendrían el poder político del país. Suprimieron al federalismo, defendieron al catolicismo, al clero y al militarismo. Esto provocó que en 1855 estallara la Revolución de Ayutla, dando paso a las leyes de reforma que decretarían el Estado laico y civil, para después conformar la Constitución de 1857, la cual incluía leyes que tuvieron el propósito de oficializar la separación de la Iglesia y el Estado. Como reacción a la creación de estas leyes constitucionales, surgió la Guerra de Reforma, con la cual los conservadores tenían como objetivo derogar la recién promulgada Constitución de 1857. Durante esta guerra se formaron 2 gobiernos: el de Benito Juárez, quien defendía los principios liberales, y el de Félix Zuluaga, por parte de los conservadores. Durante el gobierno de Juárez, Francia invadió México y los conservadores intentaron derrocar el gobierno federalista en varias ocasiones. Para ello, ofrecieron la corona de México a Maximiliano de Habsburgo, quien se convirtió en el segundo emperador de México. En 1867, Benito Juárez derrotó a Maximiliano, quien fue fusilado. A partir de ese momento, iniciaría la etapa conocida como República Restaurada, misma que abarcó los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. En 1876, tras hacer públicas sus intenciones de postularse en las elecciones, Porfirio Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec, logrando, tras varias derrotas, vencer al ejército federal para asumir el poder en 1877.
A partir de entonces, y a pesar de ser partidario de la no reelección, Porfirio Díaz encabezó el gobierno hasta 1910. El gobierno del país asumió una postura centralista y sus políticas provocaron la distribución de las tierras y la riqueza de forma desigual. Las situaciones anteriores provocaron el descontento social y el estallido de la Revolución Mexicana en 1910. Tras un largo proceso, esta lucha desembocó en la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. En ella se reconoció el voto libre y secreto, y se establecieron mecanismos para la elección directa de los integrantes de las cámaras de diputados y senadores, así como del presidente de la República. Esta Constitución ratificó los principios fundamentales del país como una nación laica, civil, democrática y federal, y marcó un precedente para la forma de gobierno actual de México.